la oportunidad de estar acá con todos vosotros y como decía mi esposa, tuvimos una oportunidad tan buena de estar ahí en Alabama con el pastor Martín y su esposa Linda, con Sammy, Rebeca y sus hijos, y pasamos un tiempo realmente precioso, muy bueno, muy bueno. Y Martín, igual que Linda, ya los dos están entrados en años, tienen mucha juventud acumulada, un montón de juventud acumulada, pero trabajando y sirviendo al Señor impresionante. Mi esposa decía que tiene un trabajo entre los presos muy bueno, pero no solamente les enseña la palabra de Dios, y me he dado cuenta de que hace un énfasis tremendo en lo que es el canto, enseñándoles himnos, coritos, y canta con unas ganas de los que lo conocéis, sigue cantando, y nomás dando todo el do de pecho, pero un ejemplo, realmente, un ejemplo, ¿no? Precioso. Yo noté que los presos le tienen mucho cariño. Es un trabajo extraño en el sentido de que son presos que están igual, pueden estar días, algún mes, quizá a lo mejor 2 años en esa prisión, pero van y vienen, O sea, no es un trabajo extenso y permanente con cada preso. Porque es muy así, ¿no? Puede estar días con uno y enseguida lo llevan a otra prisión, lo trasladan y ya no lo ve más. U otro que igual está meses ahí, pero él está trabajando y siempre llevando estudios y de bendición. Oren por el pastor Martín, realmente tiene un ministerio hermoso. Y creo que, bueno, hay una congregación que él está pastoreando, pero y prácticamente son latinos todos, muy parecido a algunos de los que estáis aquí. Hay peruanos, ecuatorianos, mexicanos, hay muchos, pero una bendición el trabajo de ellos. Muy bien, pues voy a compartir con todos vosotros lo que vendrían a ser 2 frases sencillas, muy cortitas, pero que es importante verlas, entender el significado, y vamos a verlas en diferente orden, primeramente en un orden y después en otro orden, la misma frase, porque de acuerdo a cómo lo veamos, pues lleva una dirección o lleva otra dirección. La primera que vamos a ver, esta frase dice así: Dios habla. Miren qué sencillo. Dios habla. Y es podemos decir, el rol, no sé, es el trabajo del Señor de comunicador que ha perdurado y está ahí, y es propio de Él, el querer comunicarse, el querer compartir, el querer hablar, en este caso, por supuesto, a los hombres, ¿no? Ha sido algo tan grande, tan amplio, ¿no? Tan precioso el hecho de que Dios ha creado al hombre, pero Él no lo ha creado, lo ha dejado ahí al margen, sino que Él ha querido comunicarse con su criatura. Y así ha sido siempre, y ha buscado diferentes maneras por las cuales Él ha querido comunicarse con su creación. Hablando de los hombres, por supuesto, de forma específica. Entonces Dios ha hecho toda una creación, ha hecho todo un universo inmenso, que parece infinito, porque no parece que no hay límites, pero sí, es finito. Pero lo ha hecho, hoy escuchábamos el Salmo 19, todas estas maravillas, todo este universo, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios.
El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, y una noche declara sabiduría a la otra noche. Así que toda esta creación que ven nuestros ojos, y lo que no pueden ver porque es imposible para nosotros, todo es Dios hablando. Dios habla. Se quiere comunicar con nosotros los hombres. Y quiere enseñarnos, quiere decirnos, quiere hablarnos de su gloria y de su gran poder, de su majestad, de sus atributos, de cosas tan grandes, preciosas que corresponden a nuestro bendito Dios. Escuchaba de que hay de todas estas constelaciones que están allí arriba nuestro, y que normalmente se las identifica con los signos del zodíaco, el Ares y el Tauro y el Leo y todos esos nombrecitos que aparecen ahí en las revistas, a ver qué signo tengo yo, por el nacimiento. Y se piensa de que todo eso está relacionado y está conectado con lo que es el mensaje de Dios, queriendo transmitir al hombre su evangelio, su eterno mensaje de salvación, por medio de lo que Dios ha creado y todo lo que está ahí arriba nuestro. Pero Él ha querido también hablar a los hombres, no solamente por medio de su creación, sino también por medio de sus profetas, instrumentos que Él ha levantado a lo largo de los años. Y les ha puesto en el corazón, les ha puesto en la boca lo que debían de decir a las gentes, muy específicamente con su pueblo Israel. Y ha levantado hombres de un trasfondo, de otro, en un tiempo, en otro, por una causa, por otra, pero hombres los ha levantado para que lleven su palabra, para que hablen a los hombres y les transmitan lo que Dios quiere que escuchen. Su palabra revelada es la palabra escrita, la que nosotros tenemos aquí en nuestras manos ahora. Es otra manera de la que Dios ha querido comunicarse con los hombres. Él ha inspirado a los santos hombres de Dios, los ha levantado para que escribieran inspirados del Espíritu Santo y pudiéramos tener hoy en día aquí entre nosotros las sagradas Escrituras, de lo que hablábamos antes con respecto al pueblo judío. La palabra de Dios, para que los hombres la leamos, la estudiemos, la escudriñemos y las obedezcamos. Así que, por un lado y por otro, Dios habla. Él quiere comunicarse, ha querido comunicarse con nosotros los hombres. No ha quedado a oscuras, no nos ha dejado así tirados, sino que el Señor habla a los hombres, aún, dice el Señor Jesucristo, en el Evangelio, aún hablando de sus testigos, de aquellos que hablarían de Él, dice, aún si estos callaran, dice el Señor, las piedras hablarían. Porque el Señor quiere comunicarse, Él quiere que los hombres escuchen, sepan, conozcan acerca de Él, de lo que Él demanda, pide del hombre, acerca de Él mismo, para que los hombres sepamos, aunque estos, o si estos callaran, las piedras hablarían. Y hablaron las piedras, y siguen hablando las piedras, curiosamente. De hecho, en el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo expira en la cruz, y se conmueve la tierra, y las piedras, que se cayeron, hubo ahí todo un cataclismo en el medio en el que estaban ahí los judíos, y todo eso trastornó a la ciudad de Jerusalén, y las piedras hablaron. ¿Qué estaban diciendo? Estaban diciendo, el Mesías, el Hijo de Dios, acaba de morir. Muertos resucitaron, salieron de las tumbas, etc. Hubo una tremenda conmoción. Pero a los 3 días, una tremenda piedra que habían puesto delante del sepulcro donde pusieron al Señor Jesús, esa tremenda piedra fue corrida y habló de que el Cristo, el bendito, había resucitado de entre los muertos. No significa de que el Señor necesitó de que la piedra se corriera. Sin duda, Él pasó por en medio de la piedra.
Pero los ángeles corrieron a aquella piedra para que vieran y entraran que el sepulcro estaba vacío. Así que la piedra en alguna manera también habló. Pasaron algunos días y aquel que fue llamado por el Señor Petros, es decir, piedra común. Yo te digo que tú eres piedra común, Petros, dice el Señor a Pedro. Tú eres Simón, pero tu nombre será llamada Petros. Y ese fue el primero que habló en Jerusalén, después de la ascensión del Señor Jesucristo. Una vez que viene el Espíritu Santo, salen a la calle como tromba y Pedro se para allí, la piedra se para allí y habla a la multitud y miles se salvaron. Ay, si estos callaran, las piedras hablarían. Y la piedra, sobre toda piedra, que es la angular, la que establece el cimiento, aquella que los edificadores desecharon, despreciaron, es el mismo Señor Jesucristo, la piedra angular perfecta, la que es preciosa para los que hemos creído en Él. Si estará hablando o no estará hablando, madre mía, sigue hablando y habla, y habla, y habla. Por supuesto, está escrito en el capítulo 1 de Hebreos, que Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él es la piedra angular, el Hijo de Dios. Y curiosamente lo que vemos, y eso es bueno para anotarlo y para tenerlo en cuenta, cuando vamos a Hebreos capítulo 1, precioso para que podamos gustarlo y podamos tenerlo en cuenta en nuestra vida, ¿no? Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, etcétera, etcétera, Él habló en estos postreros días por el Hijo. Después Él, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y ahí viene la segunda parte. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Hay un texto que aparece en el ayuntamiento de Sardañola del Vallès hace algunos días, recién llegados a Barcelona. Yo estaba esperando a alguien, no sé si me acuerdo si a mi hija, a mi esposa, en la plaza del ayuntamiento, y miraba la fachada y había como una especie de redondera ahí, como una impronta y unas palabras escritas. Y dice ahí, facta non verba, es decir, hecho, no palabra. Me llamó la atención, qué curioso. Y me quedé con eso, con esa frase. Facta non verba, es decir, hecho, no palabra. Y parecería lindo, en una primera instancia, ¿verdad? En un ayuntamiento lo que queremos son hechos, a ver, obras, cosas, no palabra, palabra y palabra. Mucho hablar, pero como dicen por ahí, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. O en mi tierra dicen, en Andalucía, alguno que sea andaluz acá, menos difícil que haya algún andaluz aquí, o sí. Ah, Maru. Bueno, de familia andaluza, tú eres catalana, ¿no? No, yo nací en Sevilla. Ah, eres sevillana. Bueno, pues en Sevilla también se dice, una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Eso es una frase de Andalucía. Pero lo que vemos aquí es que no hay exclusión de una cosa con la otra. No se excluye el hecho con la palabra. En Sardañola dicen hecho, no palabra. Pero aquí lo que vemos es hecho y palabra.
Es decir, el Hijo de Dios, hablando como la última palabra del Padre, o de Dios al mundo, y obrando y trabajando y haciendo lo que vino a hacer. No hay excursión de una cosa con la otra. Qué precioso. Él dijo e hizo. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y no quedó en verba, sino que fue verba et facta, es decir, y hecho. Qué importante que podamos nosotros tener en cuenta esto en nuestra vida, hermanos. Qué importante que seamos consecuentes, como lo fue nuestro Señor, que Él dijo e hizo. Él profetizó, o como dice en el Antiguo Testamento, Él dijo y hará. Él prometió y ejecutará, no se arrepentirá. Y seamos nosotros como Él, por supuesto. Así que, si las piedras callaran, si estos callaran y hubiera testigos que dejan de hablar o se acobardan o se desaniman, etcétera, las piedras clamarían, las piedras hablarían. Estamos en tiempos difíciles, hermanos, y hay algunos que por el aumento de la maldad, por los tiempos que corremos, hay algunos de nosotros que somos tentados a bajar la voz, a no hablar como deberíamos. Pero es curioso cómo las piedras siguen hablando. Y nunca hasta este momento ha habido tantos descubrimientos arqueológicos en la tierra de Israel y fuera de la tierra de Israel, mostrando que lo que la Biblia dice es verdad. Y hablando claramente, esto ocurrió, esta batalla se dio, esto fue así como dice la Sagrada Escritura. Esto es así, es verdad. Y las piedras que van siendo descubiertas van hablando. Así que el Señor nos ayude a darnos cuenta de toda esta verdad, ¿no? Esto es, por un lado, encontramos esta frase muy sencilla pero tan poderosa, que Dios habla. Él es el gran comunicador. En este mundo de tanta comunicación, tantos WhatsApp y tantas cosas raras, en lo que buscamos comunicarnos, al mismo tiempo somos tan incomunicativos como personas, pero Dios no ha dejado. Él sigue queriendo comunicarse con los hombres, que los hombres que escuchen su precioso y hermoso evangelio de salvación. Pero luego encontramos la frase en otro orden, y es importante que lo veamos. Dios habla. Y la otra frase sería, habla Dios. Es decir, en este caso cae la fuerza sobre el sujeto. ¿Quién es el que habla? Dios. Y ahí es que tenemos que prestar muchísima atención. Porque si habla Dios, si es Dios el que habla, madre mía. Había escenas muy conocidas, yo no sé, para aquellos que hemos nacido en una España en la época franquista. Yo lo siento tener que hacer este ejemplo en una Cataluña convulsionada en la que me he encontrado cuando he venido de Uruguay, pero necesariamente tengo que dar este ejemplo. Yo me acuerdo de pequeño y de joven aún, porque cuando falleció Francisco Franco yo tenía 25 años. Yo me acuerdo que salía en la televisión, estaba una multitud de gente en el creo que se llamaba el Palacio de Oriente, no me acuerdo, creo que era el Palacio de Oriente. Y él hablaba desde allí, desde una balconada, y hay miles de personas ahí abajo. A ver, hermanos aquí que pasan de los 30 años, que están por aquí, por este costado. Hermanos, ¿usted se acuerda de esas escenas en la televisión? Todo. De pronto salía alguien en el balcón y decía, ¡españoles!
habla Su Excelencia, el excelentísimo generalísimo de los ejércitos, y no sé cuántas cosas más, don Francisco Franco Bahamonde. Todo en silencio. No iba a decir, Maru, ¿tú te acuerdas? No, pero tú eres muy jovencita. ¿Os acordáis? Hermanos, ¿se acuerdan? No estoy metiéndome en política y nada, ¿eh? No. Pero empezaba a hablar Franco y todo en silencio. Porque iba a hablar este hombre. ¿Y si habla Dios? A mí me da una tristeza tremenda. De hecho, hice un folleto para la comunidad judía de Uruguay, en la que decía justamente Dios habla en la Torá. Porque yo iba a la sinagoga y en el momento que se desenrollaba la Torá yo oraba para que los judíos pudieran ser movidos, sacudidos por la palabra de Dios en sus vidas. Pero después con el tiempo me di cuenta de, conociéndoles, que no escuchaban hebreo, que no sabían hebreo. Entonces era un tiempo en el que abrir la Torá significaba pues un momento de distensión. Y ahí quedaban todos así, se saludaban. Y el pobre que estaba allí en la bemá, en la tarima, en el estrado, con la Torá, leyendo la palabra de Dios, pues ahí quedaba solo. Porque los demás estaban en otra. Estaban en su mundo, en su saludo, etcétera, hablando. Y yo notaba y al final pues escribí un folleto, se lo mostré a este amigo que estaba aquí, Mauro. Se lo mostré, digo, lee este folleto, Mauro. Y cuando lo leyó dijo, llevas razón, estas cosas pasan en nuestras sinagogas. Y si habla Dios, ¿dónde está nuestra atención? ¿Dónde está nuestro interés? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Pues Isaías, cuando llega al capítulo 1 y Dios quiere hablar a su pueblo, en el capítulo 1 de Isaías, miren qué palabras tan fuertes, tan grandes, en las que tenemos que caer en el detalle, ¿no? Y del qué importante que es esto. Dice capítulo 1 de Isaías, versículo 1, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y enseguida dice, oíd cielos y escucha tu tierra. Demanda, llama a los cielos y a la tierra. ¿Para qué? Dice, porque habla Jehová. Escuchan cielos, tu tierra, escuchad, poned atención, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí, etcétera, etcétera. Y ahí viene el mensaje de Dios a través de su profeta Isaías. Pero el Señor demanda a los cielos y a la tierra. ¿Y qué de nosotros cuando el Señor está hablando? Demanda, por supuesto, nuestra suma reverencia, respeto, absoluta y urgente atención. Y es lo que debe de haber en nuestra reacción, en nuestra actitud. Cada vez que se abre la Sagrada Escritura, cada vez que nos disponemos a leer, a veces estamos tan familiarizados, tan acostumbrados. Eso puede ser algo bueno en el sentido de que conocemos las Escrituras y enseguida vamos a donde hemos de leer, o bien es tan familiar que no le damos mayor atención. Y nos puede ocurrir como Usías. ¿Se acuerdan de Usías? Que estaba muy familiarizado con las cosas. Era un hombre criado en el levirato. Y se vio que se estaba cayendo el carro donde iba el arca del pacto. Y entonces él echa mano ahí al carro para sujetarlo. Y se tomó muy a la ligera el
que ahí iba el arca del Señor. Y el hombre cayó así, ¡pah! Al piso, al suelo, por su irreverencia, su falta de entendimiento de lo que significaba la presencia del Señor, el lugar del Señor en medio de su pueblo. Así que ponemos atención entonces, cuando el Señor habla a Saúl en el capítulo 15 del libro primero de Samuel. Muchos de nosotros conocemos este pasaje, pero vamos a repasarlo otra vez. Capítulo 15 del libro primero de Samuel, el versículo 22 y 23. Dios le había dicho a Samuel que hiciera tal y tal cosa, a Saúl, perdón, que hiciera tal y tal cosa, y Saúl no prestó la debida atención a la palabra de Dios. No escuchó como debería haber escuchado, y él hizo lo que quiso. Fue una obediencia a medias, que en definitiva es desobediencia. Pero el versículo 22 dice, y Samuel dijo cuando se le encara, se le confronta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, Dios habla. Y porque habla Dios, tenemos que prestar atención. Sumo cuidado. La palabra de Dios va a ser abierta, va a ser predicada, va a ser enseñada, sea acá, sea en un instituto bíblico, sea en la casa, en nuestros hogares. La palabra de Dios se abre y Dios habla. Entonces debemos de ir con sumo respeto, seriedad, con reverencia, con mucho cariño, con mucho amor, y a la expectativa, Señor, ¿qué quieres decirme? ¿O qué es lo que me quieres hablar en el día de hoy, o en esta predicación, o lo que fuere, verdad? Debemos escuchar, como dice en Hebreos, acabamos de leer, en otro tiempo Dios habló por medio de los profetas, etcétera, etcétera, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Debemos escuchar al Hijo de Dios. Él nos quiere hablar, Él quiere comunicarse, Él quiere dar el mensaje. Y en Hebreos mismo hay una exhortación fortísima enseguida de decir estas cosas, de empezar a dar el mensaje. Enseguida viene la exhortación y dice, por tanto es necesario, entendiendo que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, hablando del Antiguo Testamento, la palabra dada en el Sinaí fue firme, de tal manera que aquellos que desobedecieron, como dice aquí, sufrieron las consecuencias, ¿no? Dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Si habla Dios, como dice el Salmo, los montes retumban, el mar temblará. Hay un canto, hay un himno que habla de estas cosas y realmente precioso. Después, si nos permitís, con mi esposa os lo vamos, quizá lo conocéis. Si habla Dios, los montes retumban. ¿Lo conocéis? ¿Raquel? ¿Sí? Si habla Dios, los montes retumban. ¡Wow! Cuánto cuidado, ¿verdad? Debemos escuchar, prestar atención, qué es lo que el Hijo tiene para decirnos.
el problema que había en este tiempo, que había muchos judíos que deberían haber prestado atención a la voz del Hijo y estaban descuidando ese mensaje. Lo estaban descuidando con peligro de la pérdida espiritual de sus propias vidas, por no tener en cuenta o por desconsiderar a la voz de quien estaba hablando. De hecho, hay diferentes exhortaciones a lo largo de Hebreos, un poquito más adelante, dice, por lo cual, y después de considerar al Cristo como el apóstol, como dice anteriormente, y sumo sacerdote de nuestra profesión. Pero es la única vez que aparece aquí en este pasaje, apóstol es el que habla, el que trae el mensaje, el mismo Hijo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, la voz del apóstol, la voz del Hijo, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, si habla Dios, si te habla Dios en esta mañana, en lo que estamos tratando, lo que estamos viendo, pues tómatelo realmente con mucha seriedad, para ir a las Escrituras, para hacer, para obedecer, para lo que el Señor quiere que en lo que estemos, ¿no? Capítulo 4, versículo 1 al 3, habla de el temor, dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Así que debemos escuchar la palabra de Cristo y creerla, y obedecerla, y realmente ponerla en práctica, porque la creemos de corazón. Así que no solamente escuchar, oír, sino oír con fe, como dice aquí mismo en Hebreos. Mirad que no desechéis, es prácticamente de las últimas exhortaciones en Hebreos, pero al final dice, mirad que no desechéis, capítulo 12 de Hebreos, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, y está hablando del apóstol, está hablando del Hijo de Dios, está hablando de la última palabra dada por Dios en el final del tiempo, en los postreros días. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo, etcétera, etcétera. Mirad que no desechéis al que habla. Jesús se ganó el derecho, con toda propiedad, con toda autoridad, el derecho de hablar, de dar el mensaje. Y nosotros en nuestro lugar debemos de escuchar, creer y poner en práctica aquello que Él nos dice para hacer y llevar adelante, ¿no? Curiosamente, el que habla, el que tiene ese poder de hablar y de transformar las cosas, el mismo que habló y le dijo al mar, calla y enmudece, y el mar se aquietó, se quedó todo como una malva, el mismo que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, como dice Hebreos. Él mismo, y eso para que meditemos y pensemos, Señor, ¿cómo fue posible? Él mismo, llegado el momento, Él cayó y no abrió su boca, y como cordero mudo fue delante del que lo trasquila. Y fue al matadero, fue para dar su vida por nosotros. Pero Él mismo cayó, y le injuriaban, y le golpeaban, y le hablaban mal,
y tantas cosas, y él soportó todo eso y cerró su boca cuando él podía haber hecho. De hecho, ocurrió en el huerto del Getsemaní, saca Pedro la espada y él quiere hacer su propia lucha, y el Señor Jesús: Pedro, ¿no sabes que yo podría decirle a mi Padre y él mandaría legiones de ángeles? Pero él cayó y no se defendió. Qué tremendo, ¿verdad? Para poder disfrutar y poder gustar la benignidad del Señor, de las cosas tan grandes, tan buenas que Él ha hecho a nuestro favor. Pues estemos atentos, hermanos, tengamos estas enseñanzas, estas cosas bien claras en nuestras vidas, ¿no? Por un lado, Dios habla, la manera como lo ha hecho, la manera como se ha expresado, la manera como sigue haciéndolo, y la manera como Él quiere que ahora pongamos atención a lo que Él habla, porque habla Dios, porque Él es el que nos está dando el mensaje precioso, mensaje del Evangelio capaz de salvar, de cambiar vidas, transformar corazones. Es dado y es predicado y es anunciado por cualquier lado, ¿verdad? Y que nosotros podamos ser fieles, sabiendo que el Señor nos ha dado el encargo, la responsabilidad, la bendición de poder ser testigos suyos y transmitir lo que Dios quiere que digamos y ser como instrumento de su comunicación, de su evangelio, para que otros escuchen y puedan llegar a ser salvos. Que Dios nos ayude, que no seamos testigos indolentes, testigos pasivos, sino que seamos testigos fieles. Porque Dios puede hacer hablar a las piedras, ya lo hemos escuchado un poquitito, las piedras pueden hablar. Pero nosotros debemos de ser testigos fieles y hablar y comunicar y expresar lo que el Señor quiere que se escuche de Él, ¿verdad? Pues que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, ¿sí? Y no sé, si te animas, Shumay, Raquel, ¿tú lo conoces al piano? Este himno, ¿no? Al piano, ¿no? Bueno, lo cantamos a capela. Ya no lo ha ensayado. Es muy viejo. ¿Sí? ¿Tú lo conoces, Josué? No. Soy demasiado joven. Bueno, les leo la letra,